Alejandro regresó a su apartamento temprano en la mañana. No había estado en casa durante 1 año y medio, un periodo de tiempo enorme que cambió toda su vida. El hombre trabajaba en un barco como capitán de navegación de larga distancia, una profesión romántica con la que había soñado desde pequeño. Nadie hubiera imaginado que el joven del orfanato sería capaz de realizar su sueño, pero lo hizo. Sirvió en el ejército, se unió a la marina mercantil, recibió una educación superior y navegó todos los mares dentro y fuera del país. En las pausas entre los viajes, Alejandro cumplió otro sueño. Se compró un lujoso apartamento en el centro de la ciudad y un coche, y también tenía una cuenta bancaria decente. Sin embargo, le faltaba el amor. No tenía suficiente atención femenina y el amor nunca le funcionó bien. Pero un día vio a una mujer de aspecto frágil, delgado e indefenso llorando en un restaurante, porque la había abandonado allí un sinvergüenza que había bebido, comido y la había colmado de cumplidos y luego había huido dejándola con una cuenta enorme que pagar. Alejandro lo pagó todo y la llevó a su casa. Valeria le habló de ella y le dijo que estaba terminando la universidad y que vivía allí mismo en una residencia. Le dijo también que era huérfana. El joven la miró y se dio cuenta de que ella era su sueño. Lo emocionó mucho cuando ella dijo que también era del orfanato. Así se conocieron dos corazones solitarios y, aunque ella era más joven que él en casi 15 años, él no la dejó escapar. Alejandro empezó a cortejarla hermosamente y Valeria le correspondió. Se casaron 1 año después y por fin él se sintió en el paraíso. Los invitados a la boda fueron pocos, solo algunos compañeros de trabajo de Alejandro y unas amigas de Valeria. El hombre estaba un poco triste porque ni él ni la novia tendrían familiares en la boda. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él solo tenía 1 año y no se pudo encontrar a ningún otro pariente, por lo que creció en un orfanato. Valeria le contó que fue abandonada a las puertas de un orfanato cuando era un bebé y que su despreocupada madre nunca fue encontrada. Bien, pero ahora estaban juntos para siempre y tendrían una familia sólida. Valeria lo amaba y trataba de ser una buena ama de casa. Aunque no todo le salía bien, pero Alejandro solo sonreía. No era tan grave que ella cocinara de más la sopa o se le quemara la camisa. Lo único que les preocupaba eran los largos viajes. Valeria también estaba preocupada, pero al final se acostumbró. Entonces se produjo el fatídico viaje, donde el barco de Alejandro fue secuestrado por piratas. Lamentablemente, aunque no estamos en los siglos pasados, los piratas siguen existiendo. El equipaje fue saqueado y la tripulación capturada. Fue una suerte que al menos todos siguieran vivos. Pero entonces comenzó el verdadero infierno. Alejandro y su tripulación estaban encerrados en un sótano y apenas se les daba de comer. Los piratas exigían un rescate, pero nadie en su país estaba dispuesto a salvar a los marineros y con el tiempo, los jóvenes se dieron cuenta de esta realidad. Observando el comportamiento de los bandidos, decidieron intentar escapar. Era un peligro inmenso, pero lo lograron por vías impensables. Tal vez alguien por encima de ellos no les abandonó o el dios del mar les protegió. Llegaron primero a la embajada y luego a su país de origen todos juntos. El hombre llevaba cerca de 1 mes sin poder llegar a su ciudad natal por problemas con la administración, por el dueño de la carga y por otras cosas que habían pasado, pero ahora todo estaba solucionado. Los marineros se fueron corriendo con sus familias y Alejandro hizo lo mismo. Desde luego, ya había llamado varias veces a Valeria cuando estaba en la embajada. Ella se alegró de oír su voz y se echó a llorar. Le dijo que tenía muchas ganas de verlo, pero últimamente llevaba 1 semana sin contestar a sus llamadas. Alejandro se dirigió a su casa y con sensación de inquietud abrió la puerta de su piso con sus llaves, que afortunadamente no había perdido durante sus aventuras porque habían quedado guardadas en el bolsillo de su abrigo. Al entrar al apartamento descubrió que Valeria no estaba en casa y se quedó sorprendido porque aún era muy temprano. ¿Dónde podría estar? Mirando más atentamente se dio cuenta de que no había estado allí desde hacía varios días. Aunque Valeria no era una perfecta ama de casa, sin duda habría lavado la taza, pero en el fregadero había una ya cubierta de moho y polvo y con restos de té. Alejandro marcó el número de Valeria, pero no estaba disponible, y muy preocupado empezó a llamar a sus amigos, pero ellos tampoco sabían nada. Fue entonces que decidió recurrir a la policía y allí descubrió la terrible verdad. Resultó que hace 1 semana Valeria murió en un autobús en el campo.
El hombre se quedó atónito y no entendía por qué su mujer había abandonado la ciudad. ¿Qué se le habría olvidado en aquel pueblo? ¿Por qué no me informaron de la muerte de mi esposa?, preguntó con resentimiento. El policía contestó: bueno, íbamos a comentárselo. El oficial de policía se encogió de hombros, pero la madre de tu esposa dijo que ella misma se encargaría de todo. ¿Madre? ¡Qué tontería! Alejandro estaba enojado. Mi esposa creció en un orfanato, no tiene padres. No, te equivocas en esto. Definitivamente tenía una madre y ella es una anciana respetable. Alejandro decidió ocuparse de esto más tarde y solamente quería averiguar dónde estaba enterrada Valeria, que resultó estar en el mismo pueblo donde ella había fallecido, e inmediatamente se dirigió al cementerio de la zona rural. No fue difícil encontrar la tumba de su mujer. Era un túmulo fresco cubierto de coronas y flores recién marchitas, y junto a la cruz estaba la foto de Valeria. En la foto tenía una sonrisa tan radiante que costaba creer que se hubiera ido. Tanta belleza no debería desvanecerse tan pronto. «Perdóname, mi niña», Alejandro susurró y se arrodilló ante la tumba. «Te anhelé tanto, pasé por tantas cosas y soñé con abrazarte, pero no lo logré, mi rayo de sol». El hombre no se dio cuenta inmediatamente, pero una anciana se estaba acercando a la tumba con un bebé de 6 meses en brazos. La mujer mayor se sentó en el otro extremo de la tumba mirando a Alejandro y con una mano quitaba las flores secas y con la otra sostenía al niño. Alejandro miró a la mujer y se quedó helado ante tal desfachatez. Estaba claro que quería estar solo. No podía esperar. ¿Y qué hacía aquella mujer allí? «Sal de aquí», dijo bruscamente. «¿Qué haces aquí? Yo mismo limpiaré la tumba de mi esposa. ¿Eres tú su marido?» La anciana se levantó y miró a Alejandro con curiosidad. «Entonces, ¿por qué no viniste antes?» «Estaba en un viaje de negocios y ¿por qué debería responderte? Dije que te fueras», contestó él. «Pero soy la madre de Valeria». La mujer contestó. «¿Madre?» Alejandro estaba confundido. «¿Pero cómo? Valeria dijo que era de un orfanato. Estás mintiendo». «¿Por qué mentiría? Valeria estaba avergonzada de mí y yo daría cualquier cosa por estar acostada allí ahora en su lugar, pero Dios decidió lo contrario. Aparentemente decidió que yo debía vivir más y criar a su hijo». «¿Hijo?», Alejandro exclamó. «Señora, ¿estás loca? Valeria nunca me habló de ningún niño». «Bueno, ya se entiende por qué no te dijo nada. Mi nieto nació con una grave enfermedad. De todos modos, perdóname, te ataqué sin razón y dije demasiado, probablemente sin motivo. Solo quería limpiar la tumba. Me avergüenza que haya un gran desorden aquí». La anciana se giró y caminó hacia la salida. Alejandro se quedó atónito mirando de un lado a otro entre la foto de Valeria y la anciana con el bebé. «Espera», le gritó corriendo tras ella, agarrándola por los hombros y haciendo que se volteara hacia él. La mujer sacudió la cabeza y luego dijo: «Vamos a mi casa donde podemos hablar tranquilamente y entenderás todo. Entonces decidirás qué hacer». «Perfecto, vamos allí, tengo coche». Alejandro se ofreció llevarla. La anciana asintió con la cabeza y el hombre la ayudó a acomodarse en el asiento trasero con el bebé. Él miró brevemente la cara del niño y la anciana le dijo: «Este es su hijo, pero ¿por qué Valeria no te había dicho que estaba embarazada?». Condujo en silencio por las calles del pueblo con la mente dándole vueltas y con muchas preguntas en la cabeza, teniendo la sensación de que todo le ocurría a otra persona. «Detente aquí». La mujer le tocó el hombro y señaló una casa en mal estado. Alejandro miró la casa con duda. ¿Cómo podía vivir alguien en aquella casa vieja y destrozada? Sin duda, la lluvia podría inundar la casa. Las ventanas eran viejas y algunas incluso estaban cubiertas con plástico de embalaje. Los cimientos hacía tiempo que se habían derrumbado dejando al descubierto troncos podridos. «Sí, no es un palacio», la señora Verónica dijo con tristeza. «Tuve que mudarme aquí cuando mi casa se quemó. También esa era vieja, pero resistente. Luego ocurrió un cortocircuito y tuve suerte de salir con vida. El consejo del pueblo me dio esta vivienda y me dijo que tenía que arreglarla yo misma. Pero ¿dónde puedo conseguir el dinero? Mi pensión es mínima». Alejandro miró con desconfianza a la anciana. ¿Intentaba sacarle dinero? Quizás por eso había traído a un niño, para tenderle una trampa, pero a pesar de sus sospechas, el hombre decidió escuchar a la señora Verónica. Dentro de la casa todo era pobre, aunque limpio, y la anciana comentó: «Gracias a los vecinos que nos ayudaron,
Después del incendio trajeron ropa y muebles, y cuando me llevé a Carlos compartieron las cosas de los niños. Ahora que estoy recibiendo ayudas para él, las cosas son más fáciles. Alejandro dijo bruscamente: «Quiero saber más de lo que estabas contando sobre Valeria. Creo que es toda una mentira». «¿Por qué iba a hacerlo?». La señora Verónica respondió desconcertada: «Espera, déjeme acostar a mi nieto y hablaremos». La mujer se fue a la habitación de al lado con el niño, y Alejandro se sentó en la cocina esperando pacientemente a que la anciana regresara. Enseguida regresó con un álbum de gran tamaño. «Aquí está lo único que sobrevivió después del incendio en mi casa», dijo la mujer poniendo el álbum en la mesa. «No sé por qué lo agarré, no busqué ni documentos ni cosas, solo este álbum aparentemente sabía que sería útil. Míralo, tal vez reconozcas a alguien». Alejandro abrió el álbum y había una mujer joven que se parecía un poco a su Valeria sosteniendo a una niña con un lindo sombrero, y luego vio a una niña mayor sentada junto a un montón de flores con una pelota junto al lago. Fotos grupales del jardín de infantes, y luego estaba la niña con uniforme escolar. Luego se hizo cada vez mayor en las fotos. El hombre de repente se quedó paralizado mirando la siguiente foto, donde mostraba a una niña en una noche vestida sencilla, con el cabello rizado hasta los hombros, que estaba sonriendo a la cámara. Era muy joven, pero Alejandro no pudo evitar reconocerla como Valeria. Esta foto fue tomada en el baile de graduación. La señora Verónica susurró notando la reacción de Alejandro: «Esta es la última del álbum. Valeria no me envió más fotos». «Pero, ¿cómo puede ser eso?». Alejandro miró a la mujer confundido. «Valeria me dijo que no conocía a su madre y que creció en un orfanato. Entonces, ¿lo inventó todo?». Verónica respondió secándose una lágrima y comenzó a contarle toda su historia. Ella dio a luz a Valeria sin tener el apoyo de un marido. Se enamoró de un trabajador de la construcción que estaba allí solo por el tiempo de las obras y que luego se fue volando por otra dirección desconocida, dejándola embarazada. Por aquel entonces, la señora Verónica trabajaba en la cantina de una granja. Tenía 40 y pocos años y, con tan mala suerte, decidió olvidarse de las habladurías de la gente y de todas las dificultades y criar sola al niño. Valeria creció como una niña dulce y cariñosa, pero con el paso de los años algo cambia en ella y empezó a criticar a su madre con más insistencia, reprochándole que vivían en la pobreza. Pero ¿dónde podría encontrar dinero? La señora Verónica no se pudo casar con nadie y además, ¿con quién podría casarse? En el pueblo solo había unos pocos hombres solteros, pero ella no los quería, o eran borrachos o perezosos. ¿Por cuál motivo necesitaría más problemas? Solo quería criar a su hija y así lo intentó. Aceptó cualquier empleo aparte de la cantina donde trabajaba. Trabajó en una granja en invierno y lavó los suelos del hotel local. No vestía a su hija peor que a las demás, pero aún así, todos en el pueblo las consideraban pobres. Con el tiempo, Valeria comenzó a culpar aún más a su madre por su situación financiera, y cuando se graduó, inmediatamente le dijo que buscara el dinero para que ella pudiera ir a la universidad. A la señora Verónica no le importó, solo quería hacer feliz a su hija e incluso fue al banco para pedir un préstamo, pero se lo negaron porque sus ingresos eran muy bajos. Un día vio a Valeria que estaba llorando y le preguntó: «¿Qué te pasa, hija?». «Mira, Marta ingresó a la facultad de Derecho y su padre ya pagó un año por adelantado. Los padres de Alexia también la ayudaron y ellas estarán estudiando en las universidades. Y me preguntas qué me pasa. Yo fui mejor en la escuela que ellas». «Bueno, no te preocupes tanto, querida. Ya verás que irás tú también». La señora Verónica intentó consolar a su hija. «Y no te compares con Alexia y Marta. Una tiene el padre granjero y la otra su padre es el presidente del consejo del pueblo. Sus ingresos son incomparables a los míos. No te preocupes, entrarás a otra escuela y podrás encontrar un trabajo a tiempo parcial y este año intentaremos ahorrar todo lo que podamos para que estudies en el pueblo». Valeria le gritó enfadada: «Solo los idiotas van allí. Quiero vivir en la ciudad. Querida, a ti no te conviene estudiar aquí, pero a mí sí. Y si me muero mañana, ¿cómo vas a vivir? No dejaré que te vayas sola a la ciudad». La señora Verónica se plantó, pero Valeria era incontenible y por la mañana salió corriendo en autobús hacia el centro de la ciudad, mientras que la señora Verónica se apresuraba a ir a la cantina a trabajar. La mujer intentó encontrar a su hija, pero fue en vano. Entonces, en invierno, Alexia, una antigua compañera de clase, vino a contarle que había visto a su amiga con un hombre a la salida de un restaurante caro.
La señora Verónica averiguó exactamente dónde se encontraba su hija y viajó a la ciudad con la esperanza de recuperarla. Esa misma noche vio a Valeria. Su hija llevaba un abrigo de piel muy caro y a su lado había un hombre que le doblaba la edad. La señora Verónica se apresuró a abrazar a Valeria, pero ella retrocedió. ¿Has perdido la cabeza? No te conozco, le dijo. Entró en el restaurante con su acompañante y los guardias no dejaron entrar a Verónica, y la forma en que se comportaba le hizo darse cuenta de que Valeria se reunía con hombres ricos por dinero. La pobre mujer lloró mucho cuando fue camino a la estación y luego estuvo llorando durante mucho tiempo por la forma en que había perdido a su hija. En primavera, Valeria regresó a su casa, se disculpó con su madre y juró que asumiría toda su responsabilidad. Pero en el verano se escapó de nuevo tomando los pequeños ahorros de su madre y dejó una nota que diciéndole: «Lo siento, mamá, no puedo vivir en el pueblo, iré a la universidad en la ciudad». Esta vez realmente asistía y estudiaba, pero apenas se comunicaba con su madre y la señora Verónica sabía que su hija vivía en un dormitorio, pero todavía salía con hombres ricos. Valeria no quería verla. No quería que se supiera que su madre era pobre, simplemente le daba vergüenza. Después, la señora Verónica se enteró de que su hija se había casado y se alegró de que su marido fuera un hombre honorable, un marinero. La mujer pensó que su hija finalmente sentaría la cabeza y esperó a que Valeria se diera cuenta de lo mal que la había tratado, pero el tiempo pasaba y nada cambió. El año pasado, cuando su casa se quemó, pensó que su hija la acogería y se atrevió a ir en persona a la ciudad y averiguó la dirección de su hija gracias a Alexia. Vio a Valeria en la entrada y se le encogió el corazón. En aquel momento su hija estaba ya embarazada de 7 meses. Valeria se le acercó y le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí?». Pero la señora Verónica no hizo caso de aquella maldad y felicitó a su hija por convertirse pronto en madre. «No estoy nada feliz», Valeria gritó. «Ya odio a este niño. Me desharía de él si pudiera, pero no puedo». «¿De qué estás hablando, cariño?». La señora Verónica se puso pálida. «Un niño es la felicidad de la vida». «¿Felicidad?». Valeria se rió histéricamente. «Nacerá con la enfermedad de Down. ¿Qué felicidad es esa? Lo odio». «Cariño, cálmate. Hoy en día hacen mucho con niños así. Son casi normales». Su madre trató de calmarla. «¿Qué dice tu marido?». «Nadie sabe que estoy embarazada. De lo contrario, ya lo sabría todo el mundo». Valeria sonrió. «Y mi esposo no dice nada porque está de viaje y no sabe sobre el bebé. No le he contado todavía». «¿Pero qué pasará después cuando el bebé nazca?», preguntó su madre. «Lo entregaré a un orfanato. No necesito un niño así», dijo Valeria. «¿Cómo puedes negarte a decirle a tu marido? Él se enterará de todos modos. Los vecinos se lo dirán». «Los vecinos no son como en el pueblo. Nadie habla con nadie y no interfiere en los asuntos de otros. No te atrevas a decirle a nadie que me viste embarazada». Valeria se fue, sin invitar a su madre al apartamento. La señora Verónica se sintió mal, porque no podía creer que había criado a una hija tan cruel. ¿Cómo pudo pasar esto? Al parecer, Valeria heredó los genes de su padre, pensó la mujer. La señora Verónica no abandonó la ciudad y empezó a trabajar cerca de la casa de su hija como conserje, recibiendo una habitación en el semisótano. Ella vio cómo se llevaban a Valeria a la clínica de maternidad y 3 días después su hija estaba en casa sin barriga y sin bebé. La señora Verónica intentó hablar con ella, pero Valeria no la escuchó y luego le dijo que el bebé había fallecido. La mujer corrió al hospital para recoger a su nieto y darle un entierro digno, pero para su sorpresa estaba vivo y yacía en la sala de hospitalizados. Fue entonces cuando la Verónica se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Fue al pueblo para obtener los documentos necesarios y recorrió varias instituciones gubernamentales de la ciudad. Al principio no querían darle la custodia del niño, pero acabaron aceptando ya que de todos modos era su pariente consanguíneo. En resumen, se llevó a su nieto del hospital y se mudó con él a una vieja casa del pueblo. Ella no le dijo nada a Valeria, haciéndola creer que el niño estaba en un orfanato. Carlos vivía con su abuela, era un buen niño. Un poco diferente a los demás, pero siempre muy bueno. Hace poco, Valeria se enteró de dónde estaba su hijo por primera vez. Llamó a su madre, la regañó y le gritó. Ella no tenía derecho a tomar decisiones sobre su hijo, pero luego lloró y admitió que no podía olvidarlo.
Sus pequeñas manos y su suave nuca se le aparecían en sus sueños nocturnos. La señora Verónica se dio cuenta de que ya había aceptado lo que había hecho. «Ven a nosotros, hija, y verás a tu hijo. Lo tomarás en tus brazos y lo amarás de inmediato y tu esposo lo aceptará, no lo dudes», dijo la anciana a su hija. Valeria se puso de viaje para encontrarse con su madre y su hijo, pero trágicamente nunca lo logró ya que tuvo un accidente. Verónica enterró a su hija y luchó por salir adelante, y su nieto Carlos la ayudó a mantener la cabeza fría, y un día en particular se sintió llamada por la tumba de su hija y se llevó a su nieto con ella. Allí vio a un hombre alto y fuerte, a quien inmediatamente reconoció como el marido de Valeria. La anciana decidió no ocultar nada y le dijo la verdad. La verdad rara vez es dulce, y esta era peor que el veneno, pero él tenía derecho a saberlo todo. El hombre escuchó a la señora Verónica y solo asintió con la cabeza. Se dio cuenta que no sabía mucho sobre su esposa y no podía creer que Valeria podía hacerle eso a su madre, a él y a su hijo. «Necesito pensar en todo lo que me dijo», comentó en voz baja Alejandro. La señora Verónica se fue a ver la habitación del bebé antes de que él lo hiciera. El niño ya se había despertado y estaba tumbado tranquilamente en su cuna. No estaba claro a quién se parecía porque tenía los rasgos específicos de su enfermedad. Alejandro se marchó con aquel pensamiento martilleándole la cabeza, preguntándose qué hacer. Primero decidió preguntar a los vecinos si Valeria había estado embarazada, y ellos asintieron indicando que sí lo estuvo. Entonces fue al hospital de maternidad. Allí todos confirmaron que Valeria había dado a luz a un niño con síndrome de Down y lo rechazó, y que la abuela tomó la custodia temporal ya que el padre estuvo ausente durante mucho tiempo. Además, Alejandro descubrió que Carlos había sido concebido hace 3 meses antes de su último viaje, así que no había duda de que él era el padre. Un par de días después, el coche de Alejandro se detuvo en una vieja casa. La señora Verónica estaba en el patio con su nieto. «Estoy aquí por mi hijo», dijo Alejandro. Verónica se puso pálida, abrazó al niño contra su pecho y empaquetó sus cosas. «A menudo estoy fuera de casa por mucho tiempo. ¿Quién cuidará de mi hijo si no es su propia abuela?», dijo el hombre, e inventando también a la anciana a seguirlo. Verónica respiró con alivio y antes de irse, se detuvieron en el cementerio. «Que reposes en paz, querida», Alejandro susurró acariciando la cruz. «Te perdono por todo. No te preocupes, Carlos sabrá que tuvo la mejor mamá». Y se fueron juntos a la ciudad. Con el tiempo Alejandro empezó a viajar, y en esos tiempos Verónica cuida a Carlos. El niño creció y se desarrolló hasta donde se lo permitieron sus capacidades, y una buena tutora llamada Cindy empezó a trabajar con el niño después de conocer a Alejandro. Los dos se gustaban, aunque al principio lo ocultaron con cuidado, pero los sentimientos verdaderos no pueden esconderse para siempre. Al cabo de un tiempo, Cindy se convirtió en la mujer de Alejandro. Encontró un lenguaje común con la señora Verónica, y el pequeño Carlos lo entendió todo sobre su madre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.